es uno de los fenómenos socioeconómicos que se ha convertido en un rompecabezas para los gobiernos de Estados Unidos desde el MIS en el año de 1998. La migración hondureña internacional incluye los nacionales que se van al extranjero para trabajar en busca del sueño americano. Al menos el 90% que se van terminan su viaje en los Estados Unidos. En consecuencia, en ese país del norte viven alrededor de 1.2 millones de inmigrantes de origen hondureño, equivalente al 14% de la población de Honduras. Históricamente, el éxodo masivo de hondureños hacia el país del norte empezó a verse visible a partir de 1990, coincidiendo con el fin de los conflictos de la Guerra Fría en Centroamérica. En Honduras, la inmigración hacia los Estados Unidos se disparó después del MIS desde noviembre de 1998. La migración y todo lo que tiene que ver con la movilidad humana es un fenómeno que ha ocurrido desde siempre. Las personas se han movido por muchas razones. En el caso de Honduras hay también una historia de migración, pero en la historia reciente de la migración de Honduras, un hito fue lo que ocurrió en 1998 con el huracán Mitch, que hizo que muchas de las personas decidieran salir y también se produce en el año de 1999 una decisión por parte de los Estados Unidos de, en respuesta a este drama humanitario que generó este huracán, se permitió que los hondureños pudieran acogerse por primera vez a un estatuto de protección que hoy conocemos como el Estatuto de Protección Temporal o TPS. Según estadísticas del INE, el 81% del total de hogares hondureños reporta tener uno o más miembros que se fueron al extranjero en la última década. La migración internacional ayuda a Honduras en dos formas. Sirve de válvula de escape a la presión que produce internamente por la insatisfacción de las necesidades básicas, además de las remesas que constituyen la mayor fuente de divisas para el país. No existe una política nacional migratoria con objetivos y metas a mediano y corto plazo. No había una política migratoria, no existía ninguna legislación, no existía institucionalidad que directamente se hiciera cargo de lo que era la gestión del flujo migratorio. Y posteriormente, cuando los números se alzaron en más de 80,000 deportaciones, principalmente por vía terrestre, es ahí donde se comenzaron a hacer gestiones para que en acuerdos celebrados entre gobiernos, principalmente entre Guatemala, Estados Unidos, Honduras y México, se pudiera hacer un retorno ordenado, como denominaron en aquel entonces, para recibir y conducir a los migrantes hasta los diferentes destinos. Las remesas de hondureños superan los 900,000 millones en el primer trimestre del 2018. Las remesas familiares sumaron 903.5 millones de dólares, que equivale a 21.350 millones de lempiras al 15 de marzo. Según el Banco Central de Honduras, las remesas que envían los hondureños en el exterior representan el 18% del Producto Interno Bruto. El 85% de las remesas proceden de los Estados Unidos y el 15% de España y otros países. El Banco Central de Honduras proyecta para el programa monetario 2018-2019 un crecimiento de las remesas de 4.2% y para este año el 4%. En otras palabras, en el 2019 el aporte de los hondureños en el exterior a la economía hondureña alcanzará los 4.280 millones de dólares. La condición migratoria de los hondureños en territorio norteamericano es diversa. Dentro de los 70,000 hondureños, un poco de la mitad
está irregular sin documentación para residir y poder trabajar en condiciones legales en este país. Mientras 300.000 están en situación migratoria, se estima que 75.000 hondureños siguen protegidos por el estatus de protección temporal, más conocido por sus siglas en inglés como TPS. Este programa fue conseguido por el gobierno de Estados Unidos en compensación por la tragedia del huracán Mitch, que produjo 6.800 muertos, 3.900 desaparecidos y 12.000 damnificados y pérdidas materiales por $5.000 millones. El gobierno de Donald Trump anunció la cancelación del TPS y que este programa finalizará en enero del año 2020 para permitir que los inmigrantes abandonen este país. En el caso de Honduras, el programa de protección temporal, ¿verdad? Hay estimaciones que se han hecho desde Estados Unidos y creo que en Honduras también se deben de estar haciendo algunas estimaciones sobre los efectos que va a producir esta cancelación, que más que no solamente mirar la parte económica, la verdad que es un drama humano, ¿verdad? En la parte económica, el caso de los tanques de pensamiento de Estados Unidos han hecho estimaciones basado en 57.000 personas de origen hondureño que estaban en este estatus de protección temporal, ¿verdad? En el caso de estos tanques de pensamiento, también han encontrado que para el caso, estos abarcan aproximadamente unos 43.000 hogares, ¿verdad? De los cuales también incluso hay 53.000 niños, ¿verdad? En el impacto económico se ha estimado de que esta cancelación va a producir en los Estados Unidos 31.000 billones de pérdidas en 10 años, ¿verdad? De dólares, ¿verdad? O sea, quitar estas personas, estos 56.000 personas, va a significar esa pérdida de 31.000 billones, ¿verdad? De dólares, ¿verdad? Que es una cantidad muy grande, porque hay que ver que estas personas generan tienen sus trabajos, generan ingresos, tienen inversiones, incluso un número no despreciable de ellos incluso está pagando sus hipotecas de residencia. Hay que ver también de que este grupo es un grupo que ha cambiado hasta sus estilos de vida, pues porque muchos ya se han asimilado y sus hijos también podríamos decir, hasta su segunda generación. El efecto económico también que se produce en esta población es que la mayoría de las personas que están con el TPS laboran en el área de servicios y en el área también de construcción, ¿verdad? Ese impacto va a tener en la fuerza laboral, aunque un país tan grande como Estados Unidos, trabajadores llegan de todas partes del mundo, ¿verdad? Por otro lado también, el promedio de estadía de esta población se ha estimado de que es un promedio de 22 años, ¿verdad? O sea, son personas que tienen mucho tiempo de residir en los Estados Unidos. Bueno, en el caso de Honduras, no conocemos que exista algún estudio, aunque se debería de estar haciendo, ¿verdad?, sobre el impacto sobre la cancelación del TPS. El gobierno de Honduras lamentó desde Washington la cancelación del TPS a unos 60.000 hondureños. El comunicado oficial reconoce que es una decisión soberana de Estados Unidos. Los hondureños constituyen la comunidad de inmigrantes más pequeña de la población de origen latino en los Estados Unidos. Los compatriotas no llegan al 3% de ese total. Sin embargo, la comunidad migrante hondureña muestra mayor crecimiento entre los éxodos latinos asentados en este país del norte. El gobierno de Honduras debe definir un plan operativo para atender a más de 60.000 hondureños y darle las condiciones socioeconómicas para su estadía en el país, tras la cancelación del TPS. Ramón Morales, UTV.